Bien, señores, nosotros no nos podemos quejar porque el futuro está claro. Tuvimos un problema a finales del siglo pasado, cuando desaparecieron al mismo tiempo Bosch, Balaguer, Peña y demás líderes. Pero ahora tenemos ya un liderato que surge, ¿verdad, José? Con mucha fuerza y muy firme, que son los jóvenes que algunos partidos han llevado a posiciones electivas. Aún a pesar de que hay mucha gente que se resiste a cederle el paso también. Bueno, pero eso siempre ocurre. Nosotros los viejos a veces, ni siquiera a nuestros propios hijos le abrimos el paso. Así es que a veces nos sentimos orgullosos. No, y algunos papás también se ponen contentos cuando tú le dices, tu hijo es mejor que tú. No, que hay un punto en el cual ya usted deja de ser don fulano y empiezan a conocerlo como el papá de fulano. El papá de fulano o el hijo de Perenceo. Sí. Señores, tenemos a Farideh Raful, que representa uno de esos casos de relevo político. Que ella y no la hija de Tony. Ella se quitó eso. No, se la quitó. No, sí, es verdad. Eso. Tony, que se siente muy bien con ser el papá de Farideh. Este es uno de los casos donde la gente ve a Tony y le dice, tú eres el papá de Farideh. Sí. Bien. El papá de esta joven se atrevió a decir que el apoyo que en este programa se le dio a su candidatura fue decisivo. Lo que fue decisivo fue su acción. No, eso es Tony, que demasiado todo. Tony es muy decente, entonces le hace sentir bien a uno, pero él sabe que ni siquiera él fue el culpable. Eso es que él procreó una gente con muchos breteles. Farideh, bienvenida. Gracias. Hay quien dice que él no ha dejado de ser poeta, que la política y la mamá. Sí. Es verdad también. Hay una combinación de todo. Gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí a principios de este año, de 2017. Bueno, ahí tenemos entonces ya septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Ya tú tienes 4 o 5 meses de diputada. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Ha sido muy interesante. Porque no has tenido tiempo de explicarlo en un programa de televisión, de radio que tienes, porque ahí tienen que compartir. Sí, es mucho trabajo. Realmente ahí adentro. No, mucho trabajo, se trabaja, aunque la gente crea que no, sobre todo a través del trabajo de las comisiones. Y una situación pues muy particular que se da en un congreso donde la mayoría es de un solo partido que tiene muchos años en el gobierno. Y es interesante porque los debates no se dan como debieran de darse, no hay un intercambio de ideas donde cada uno pueda argumentar en base a un criterio ideológico bien fundamentado, sino que más bien se rinden informes de comisión que a veces van prehechos, incluso cuando son sobre todo proyectos que vienen del Poder Ejecutivo, que no son discutidos y se presentan al hemiciclo y son aprobados de manera mecánica, ¿no? Entonces, claro, uno ahí dice, bueno, ¿qué hacemos en este caso? Que no sea levantar la voz o decir que tenemos una crítica a esto, que no se nos respondió a esto. Y es preocupante porque se supone que el Congreso es el espacio más democrático. Pero para ordenar un poquito y seguir con ese tema, Farideh, mi Congreso, ¿tú te acuerdas de esa frase? Mi Congreso. Sin embargo, yo he visto que hay un espacio para la oposición y que parece ser que desde el Congreso la oposición, que es minoría y que hay que entender que es minoría, está haciendo un trabajo, es decir, se puede construir desde una oposición minoritaria. Se puede construir, siempre se hacen aportes. Nosotros como bloque del Partido Revolucionario Moderno, lo que sí hemos sabido es actuar con un espíritu de cuerpo. Y eso es importante porque somos 48 miembros de la Cámara de Diputados. Sin embargo, se nos hace más difícil. No hay un proyecto de ley que podamos someter, que no tienen que ser obligatoriamente consensuado o aprobado por ellos, o no hay una disidencia que sea lo suficientemente influyente para detener algunos proyectos que no son transparentes, que causan algún tipo de problema dentro del concepto que tenemos, y se hace mucho más difícil. Y porcentualmente, eso que tú estás diciendo, es decir, conseguir consenso en un 100% de los proyectos que ahí llegan por diferentes vías, hay un porcentaje alto que coinciden que es bueno para el país, se puede votar tanto la oposición como el gobierno, ¿o no?
Lo que se aprueba generalmente es lo que llega del Poder Ejecutivo. Ya. Poco importa si es positivo, si es negativo, si hay falta de transparencia, si no hay auditorías. Y también en el Congreso reina, y yo creo que eso es normal por lo que estaba diciendo, tantos años un mismo partido gobernando y teniendo el poder dentro de representación ahí adentro, un cierto sistema de intolerancia hacia voces disidentes. Yo he visto cómo se paran, lo vemos en diferentes congresos, pero ya experimentando los de ahí adentro, tú dices, caramba, debería ser diferente para nosotros poder construir un sistema democrático mejor y más perfeccionado. Y lo que yo le digo a mis compañeros del PLD siempre, que dentro de ellos hay personas muy buenas, muy sensatas, que no se atreven a levantar la voz, por ejemplo, para un caso que envía el Poder Ejecutivo, tienen que hacerlo, pero eso tiene un costo político que no todo el mundo está apto para asumir. Y te sientes respetada, es decir, Sí, independientemente de que sabes que estás en un congreso minoritario. Sí, ¿Tú te sientes que te tratan bien? Sí. Yo, gracias a Dios, no he tenido inconvenientes, salvo algunos. Bueno, pero le pasa con ellos, entre ellos también. Sí, pasa en todas partes, eso es parte del. Pero no, a mí, desde el punto de vista de mi trabajo allí, las reuniones de las comisiones, los compañeros con los que comparto, siempre he tenido un buen trato. O sea, pero una iniciativa de un diputado del partido oficial tampoco avanza. Lo que pasa es que cuando se lleva la iniciativa, para que la gente entienda, se presenta ante una comisión que tiene que ver con el tema. Entonces esa comisión generalmente está compuesta de 15 miembros de diferentes partidos. Claro, la mayoría son del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces ahí comienza a discutirse, a debatirse ese proyecto. Depende de los intereses que toque, depende de fuera político, empresariales, depende de si esa iniciativa es lo suficientemente inofensiva, entre comillas, pues puede pasar a ser aprobada de inmediato por la comisión, presentada al hemiciclo y aprobarse. Y depende también de las reuniones que se vayan dando. Hay proyectos que, por ejemplo, tienen muchos años ya en el Congreso, que han sido lo suficientemente debatidos, que vuelven a comisión, que en comisión se analizan y los mismos diputados que ya tienen años dicen, bueno, ya esto se ha debatido con la sociedad civil, con el sector empresarial, vamos a revisar nuevamente para hacer algún tipo de correcciones y someterla nuevamente al hemiciclo. Así es que sucede. Ahora, si viene del Poder Ejecutivo, se aprueba ipso facticamente, se convocan sesiones para aprobarlo inmediatamente. Entonces, ahí viene la gran diferencia que tenemos nosotros. Tú estás sometiendo al Congreso Nacional aumento presupuestario, tú estás sometiendo solicitud de colocación en el mercado internacional de bonos, tú estás sometiendo una cuestión que nos endeuda, que aumenta el riesgo que podemos tener en el sistema financiero y que tú como gobierno tienes que dar respuestas, no solamente al Congreso, sino a la ciudadanía, para que puedan aprobar esos proyectos con la responsabilidad que la sociedad le va a demandar en los próximos años, para que no pase lo de la barrigol, por ejemplo. Pero eso no, lamentablemente no sucede. Farideh, pero tú hablas de las vistas públicas, la consulta a sectores, pero ¿realmente los diputados toman en cuenta lo que le dicen esa gente a la que ellos consultan sobre, estamos conociendo esta ley, queremos que usted aporte? A fin de cuentas, ¿terminan haciendo lo que ellos les da la gana, lo que conviene? O de cierta manera, la iniciativa empresarial puede, o de los sectores afectados pueden ser tomadas en cuenta. Sí, se toma muchísimo en cuenta. Existe el lobismo existe. Nosotros, aunque queramos taparnos los ojos, existe el lobismo. Hay lobismos decentes que se hacen dentro del Congreso, otros no tan decentes, que creo que nunca tendré la oportunidad de ver, aunque uno sepa más o menos por dónde va la cosa. Pero las vistas públicas sí son importantes porque cuando van los diferentes sectores se hacen propuestas, sí se toman en cuenta. Nosotros, por ejemplo, ahora hay un proyecto de ley del Colegio de Abogados que se ha sometido, que se está discutiendo en la Comisión de Justicia a la que yo pertenezco, y ya hicimos la primera vista pública y convocamos a nivel público a todos los abogados a que participaran. Bien. Es una pena que solamente fueran miembros de los gremios, sino los abogados que critican a ese gremio y que por ley formamos parte. Entonces, eso hay que ampliarlo más, hay que motivar, pero sí, definitivamente se le hace caso a eso. Farideh, mira, normalmente los proyectos proceden o de iniciativa del legislador, o vienen del gobierno, o vienen del partido. No sabemos en qué porcentaje el PRM lleva proyectos como proyectos de interés. Y esa es una de las cosas. La otra es, me pasaba con Pellegrini y con Minú, y quizás me pase contigo, que cuando comiencen a decir, aquí hay un cabildeo, en que hay corrupción y hay un hombre del maletín, entonces yo le digo, ¿y dónde estaban ustedes? Dice, no, es que eso se maneja en otra dimensión. Entonces yo no sé, pensaba que la dimensión eran dos nada más, parece que hay otras más. Y también me llama la atención
que cuando tú hablas, cualquier medio despotrica contra el Congreso, nadie se da por aludido. Nunca he visto un Congreso defenderse. Y hoy encuentro de España algo que quiero que tú lo califiques, y es, un maestro gana 1.400 euros por prepararte para la vida. Un policía gana 1.600 por arriesgar por ti su vida. Un bombero 1.800 para salvar tu vida. Un médico 2.200 para mantenerte con vida. Y un diputado 30.000 para joderte la vida. Yo te pregunto, ¿es así? Sí, es así. Yo quisiera que fuera diferente, pero así. Y entonces, mira, hay algo muy interesante que usted ha tocado con ese tema. Lo que pasa es que cuando aquí se agrede al Congreso públicamente, o se critica al Congreso con toda la legitimidad que tiene el pueblo de hacerlo, por las cosas que han venido pasando. Digo, hay excepciones en todas partes, hay legisladores buenísimos, gente íntegra, gente que promueve una forma diferente de ejercer desde el Congreso, pero la verdad es que ellos han entendido, y sí tuve inconvenientes ahora, son apenas unos meses con algunos miembros del Congreso, ellos entienden que hay códigos dentro del Congreso y que un congresista no puede atacar a otro y que usted no puede tampoco cuestionar a los congresistas que están ahí adentro. Y una persona me lo comentaba del Congreso y decía, yo no tengo código con nadie, es que yo no tengo nada que ver con eso. Yo hablo acerca de lo que yo pienso, y lo que yo pienso tiene base legítima en cosas que ya yo he estudiado previamente. Porque cuando uno toma la palabra se supone que debe estudiarlo. Quizás la misma formación de abogado, cuando tú estás preparando un caso, te obliga a comenzar a chequear los antecedentes, a hacer comparaciones y te lleva a tomar un criterio en específico. Y eso es lo que uno hace dentro del Congreso. Entonces ellos sí se han sentido ofendidos por eso, muchos de ellos, porque ellos entienden, caramba, nos critican, pero, y no es nada personal. Yo quisiera que el Congreso fuera diferente, yo quisiera que cada persona que estuviera ahí tuviera la capacidad, aunque fuera de un partido político, de diferir con esos argumentos, de poder debatirlo y decir, mira, yo no estoy de acuerdo, porque se dice esto, porque se habla esto, porque hay cuestionamientos serios acerca de este tema, y no aprobar las cosas mecánicamente. Entonces sí es una preocupación. Ojalá que las cosas cambien. Yo pienso que el cambio y las transformaciones se dan mediante un proceso. Hay un relevo generacional importante que ojalá y tomen las banderas para poder asumir esa transformación sin miedos, sin ataduras, que a veces en el camino las alianzas hacen que usted pues haga silencio, y a veces el temor también a poder perder en algún momento el espacio que usted se ha ganado. Si uno trabaja de esa manera, yo pienso que no hacemos un flaco servicio a la sociedad dominicana. Bien, vamos a hacer una pausa con Farideh Raful, pero antes vamos a dar dos pésames. Falleció la madre de una persona muy allegada a la revista, perteneció a este elenco durante muchos años, es una persona muy apreciada, el padre de Cristino del Castillo. Falleció el padre de Cristino, nativo de, perdón. La madre de Cristino, debe ser en San Pedro de Macorís, porque esa gente son de porvenir. También falleció el padre, ahora sí fue el padre de Giovanni Arias, propietario de la radio Maniel en San José de Ocoa, un colaborador y quien reproduce nuestro programa allá en San José de Ocoa. A Cristino por su madre y a Giovanni Arias por su padre, nuestro más sentido pésame. Conversando con Farideh Raful, diputada por el PRM. Por cierto, ¿el partido te traza alguna línea o con quién es que tú hablas en el partido o quién se refiere a ti en cuanto a cuáles son los proyectos de interés dentro de la organización? No, el partido, yo creo que más el bloque del PRM. Nosotros trabajamos mucho como bloque. Si alguno de los diputados tiene alguna iniciativa, se plantea en el bloque para que tengamos conocimiento y sepamos que cuando se presenta el hemiciclo, tengamos el criterio para poder aprobarla o no poder aprobarla. Si hay un voto disidente, también se manifiesta en el bloque antes de las sesiones, que regularmente nos reunimos a las 8:30 de la mañana, siempre que hay sesión, para poner en conocimiento el papel que vamos a desempeñar cada uno ese día. O si alguien quiere un turno, pues también se solicita ahí en el bloque del PRM. Y la opinión de Hipólito y de Abinader, ¿qué tal cae dentro del bloque? Es decir, ¿se siguen más o menos los lineamientos o se trata de sintonizar en cuanto a lo que son esos dirigentes?
No, más que Hipólito y Abinader, la dirección del partido. La dirección del partido incluso va una vez al mes al bloque del PRM. Nosotros los diputados tenemos la opción de ir los lunes a la reunión de la dirección ejecutiva para poder hablar con ellos acerca de ciertos temas y recibir las orientaciones. Sí. O sea, Hipólito y Abinader no son dirección del partido. Bueno, la dirección del partido está encabezada por el presidente Andrés Bautista y Chu Vázquez. Entonces, cuando hablo de la dirección, es la dirección ejecutiva completa. O sea, no es que Hipólito dice, hay que hacer esto, Luis dice, esta es la línea que vamos a tomar, sino que se discute dentro de la dirección ejecutiva y eso llega al bloque del PRM y ahí también pues se dan discusiones bastante serias en torno al tema con nosotros los diputados. Y luego se somete a votación con los PLDistas y los barren. Probablemente. Cada periodo Probablemente. Cada periodo de gobierno de Balaguer estaba caracterizado por un lema, por un logo, por algo que lo distinguía del anterior. Y uno era, esto lo hizo Balaguer. Llevando eso al ejercicio del Congreso, ¿qué le gustaría a Faride hacer, suponiendo que ella va a estar solo 4 años? Yo supongo que va a estar muchos años, pero solo 4 años ahí. Y que te diga, eso ella quiere pasar de curso. ¿Usted cree? Eso de repetir el séptimo es muy duro. Sí, pero ella tiene edad para esperar y se puede pasar de curso. No, el que se enchiva en el Congreso no llega. El que se enchiva en el Congreso no llega. Hay que esperar. Esto lo hizo Faride. No, mira, yo pienso que ahora mismo yo me quiero concentrar en hacer una buena diputación, en hacerle ver a mi generación, a los que vienen detrás, qué hace un diputado ahí dentro, cuál es el compromiso, cuál es la responsabilidad que se asume cuando se ejerce el derecho al voto y por qué tenemos que exigirle. Yo creo que hay que elevar la conciencia ciudadana y yo estoy dispuesta a hacerlo. Y ahora tenemos herramientas que nos lo permiten para estar más cerca de la gente, aparte de los medios, que son las redes sociales. Pero el tema, yo creo que Faride en el Congreso, y lo que yo quiero que quede siempre, es que vamos a luchar por la transparencia, que vamos a exigir, que vamos a cuestionar, y que cuando pasen los 4 años y se pase balance, Faride fue la diputada que logró que no se aprobaran estos proyectos que laceran la sostenibilidad financiera y endeudan al país. Faride fue la diputada que buscó formas de sancionar a personas que se han favorecido del erario público, o bueno, una redundancia del erario, ¿no? Que Faride sea la diputada de la transparencia, de la responsabilidad y de la responsabilidad fiscal también. Yo quiero ser esa en el Congreso. El asunto es que a veces los juegos de béisbol se ganan con hit y no con jonrones. Y entonces uno a veces quiere ser recordado por algo grande. Sin embargo, también se hace el día a día. Mira, eres mujer, eres joven, tienes un programa que te expresa en un medio de comunicación. Viene un 2020, eres de un partido nuevo, Sí. pero que tiene una base de política de mucho tiempo. Eres hija de político, es decir, tú reúnes una serie de condiciones que tienes que pensar 2 o 3 veces. Mira, Carvajal tuvo 28 años de senador, nadie lo recuerda. Víctor Gómez Vergés, joven, Casanova, tenía un programa en la Z, fue diputado y ahora terminó en la autoridad portuaria. Entonces, cuando uno coge esos ejemplos, Faride, uno dice, caramba, ¿y para dónde vamos? Una mujer joven va a sentar ahí a un funcionario para interpelarlo, va a conseguir el quórum para poder, no lo va a conseguir, va a impedir que pase algún proyecto o que simplemente conste en el acta que se opuso. Es difícil. Va a poder lograr que le aprueben un proyecto que pueda condenar esa... Pero se puede conseguir un proyecto, como dice Pelegrín Castillo. Te voy a contestar por ella. Dime. Al final de la era de Trujillo, ya en el año 1960, el Poder Ejecutivo... Trujillo vivo. Trujillo vivo. El Sí. Poder Ejecutivo mandó al Congreso Nacional un proyecto de ley restableciendo la pena de muerte. Y don Sócrates Nolasco, que era senador trujillista, porque todos eran trujillistas, se paró y dijo que la pena de muerte por delito político no debía contemplarse en la historia dominicana más nunca. Porque Sánchez fue fusilado en el cercado Por una pena. por un delito político. Correcto. El código lo contemplaba. El fusilamiento fue legal, pero fue un fusilamiento Sí, pero político. también en la era de Trujillo, hoy conmemoramos. Pero déjate terminar. Había otro senador que era el padre Robles Toledano, que se paró y dijo que él como sacerdote no podía aprobar la pena de muerte.
pero lo dijo después que Sócrates Nolasco se paró. Sí. Claro. Y dio el fundamento histórico. Y en tercer lugar se paró Monseñor Pérez Sánchez, que era senador también, y se adhirió a la posición de Robleto Roberto Ledesma. Toledano. Hay que decir que Monseñor Pérez Sánchez, el padre Pérez, fue diputado racista, senador trujillista y miembro del Consejo de Estado antitrujillista. De manera que cubrió un largo periodo en la historia dominicana. Sin embargo, esas tres voces pararon el proyecto y ahí Sí. se quedó. Yo pienso que hay... Sí, pero también pasó, O hoy sea, se si eso- conmemora, ¿tú sabes qué? pero si eso en pudo- la era de Trujillo aprobaron el voto femenino un día como hoy. 1942. Pero eso es usted ha puesto un ejemplo que, y sobre todo porque yo pienso mucho en un día a la vez y la lucha es constante. Hay personas que han quedado en el ostracismo desde el punto de vista político porque sus aspiraciones han sido demasiado ambiciosas económicamente y entonces no se dan el chance de poder trabajar diariamente. Yo siempre he dicho que la política es una carrera de persistencia, no de velocidad. No, Julio, usted dice, tú tienes la edad todavía. Yo tengo el mundo por delante, o sea, todavía, y si Dios me da salud también. Pero no sé, la muerte es lo más seguro que tenemos, nadie sabe cuándo va a llegar. Pero un día a la vez, es una construcción diaria, una construcción que puede despertar, que como dice don José Israel, puede hacer que personas apelen a su conciencia en un momento determinado y digan, mira, de verdad, esto no es así, esto va mal, y poder sumar. Yo creo que darse por vencido no es realmente una opción. Mi generación necesita de personas que se comprometan y que dejen también un poco atrás ese conservadurismo extremo y se arriesguen. El riesgo hay que correrlo, claro, pero con el riesgo vienen también pues situaciones que se pueden dar y tú tienes que saber si estás en capacidad de enfrentarlas. Yo no tengo ningún tipo de carrera desde el punto de vista de velocidad, yo construyo todos los días, yo quiero hacer un trabajo, quiero que la gente sea consciente, que salgamos a la calle, que podamos demandar, que podamos educar a la población, que tengamos más oportunidades y que hagamos lo que tengamos que hacer. Te lo digo porque... No es fácil, no será fácil. No, eso es lo que te digo, Muy difícil. el camino es un hilo muy Sí, fino muy por difícil. donde transitar, en que te tomo ejemplo, que si tú quieres seguir tomando ejemplo, puedes tomar el de Minú Sí. o el de Pelegrín. Sí. Es decir, hay que ver qué pasó en el régimen político que hemos tenido después de la muerte de Trujillo. Es decir, ¿quién ha ido a la presidencia de la República después de la muerte de Trujillo? Creo que del Congreso. Salvador Jorge Blanco y Danilo Medina, ¿verdad? Salvador Jorge Blanco Sí. y Danilo Medina. ¿Quién ha ido de diputado a senador? No sé. ¿Quién ha sido una de las mejores senadoras, una de tu partido? Es decir, que hay muchísimas Sí, cosas sí. que hay que Pero sentarse. acuérdense que la política también es determinada por los movimientos, los Lo que ha movimientos pasado, la sociales, experiencia. claro, cada coyuntura es distinta. Y cada persona los liderazgos surgen producto de los cambios sociales que se van dando también y la identificación que existe. Yo creo que estamos en un mundo bastante convulso en este momento, donde no tenemos muy definido para dónde vamos. Lo que estamos haciendo es lo que queremos y lo que nos permitimos competir y aumentando el individualismo, modelos económicos agotados que están generando una gran inseguridad y la República Dominicana está exenta de Pero eso. hay constantes. Tú tienes que en un momento dado Hernani Salazar convenció a su compueblano Machacho González de que le cediera una senaduría y trabajó desde el Congreso por una reelección. Pasó eso. En el periodo pasado, Gonzalo Castillo se le metió en la cabeza que había que seguir con Danilo y pudo lograr que se llevara a cabo una reforma constitucional para propiciar la llegada de Danilo. El presidente Fernández hizo lo mismo cuando llevó su hijo muy amado a la senaduría No, de tenemos 20 años. a la de senador. Pero que hay una repetición que a uno le preocupa. Si ahora se presenta eso, de que Julio Jacín entienda que Danilo debe optar por un tercer periodo y logre que un diputado de él lo lleve al Congreso, ¿cuál es el ambiente que hay con respecto a reelección? Yo creo que hay mucha división dentro de la misma bancada del PLD. De ellos respecto al mismos, tema. ¿verdad? Sí. Por el tema de Hay Leonel, ¿verdad? Claro, entre el equipo de Leonel y Danilo. Pero miren, ustedes están mencionando figuras de la política nacional que tienen más de 30, 20 años ya, ocupando esos espacios. Yo creo que tiene que haber un rompimiento.
Yo creo que tiene que haber un Pero aquí estamos movimiento. pensando y parece que todo señala hacia Hipólito y Pero Leonel. pero caramba, es que- Hipólito y Leonel. pero los mismos candidatos que fueron hace cuántos años. Entonces, Hace 40, yo pienso, 30. con eso no quiero descalificar, porque al final los partidos deciden y cada quien es producto de sus circunstancias, como decía yo anteriormente. Ahora, nosotros tenemos también que revisarnos qué ha pasado con una generación que ya no tiene capacidad para aparentemente de estar liderando nada en el país, ningún movimiento social o político. ¿Qué va a pasar con la generación de nosotros? ¿Por qué la apatía? ¿Qué ha sucedido dentro de los partidos políticos que ha impedido que esos liderazgos, sobre todo en los pueblos, en esas demarcaciones, puedan crecer? El tema de la Y reelección hay liderato presidencial. local ya. Hay muchos liderazgos. Hay liderato local. Sí, muchísimo, muchísimo. Hay congresistas que pudieron haber sido senadores perfectamente en esta época y no lo son por una reelección presidencial, que les impidió dentro del mismo PLD poder asumir una candidatura a Por el senador porque el compromiso. compromiso era levanta la mano y te garantizo tu curul. Si no la levantas, te saco del juego. Esa es la realidad. Entonces, ¿por qué no se arriesgaron? Porque a lo mejor hubieran consolidado más un liderazgo y hubieran trascendido Sí, pero su tú propia tocaste demarcación. el que la generación que viene puede ser, le pueden poner encima una que ya No, debió ser. Pero se mira, la ponen. te voy a decir una cosa. Se lo ponen. Leonel Fernández, Sí. 96 Sí. ganó, Sí. 2000 no fue, 2004 ganó y 2008 ganó. ganó. Tú tienes 3 elecciones que ganó. Hipólito Mejía, 2000 ganó. Bueno, primero hay una que la gente no recuerda, que fue cuando Peña le impuso a Fernando Álvarez. Álvarez. Pero perdió en la convención, en el dedo, mejor dicho. Después 2000 ganó, perdió 2 y ahora viene con la cuarta. Danilo Medina ganó 2 y perdió Sí, una. sí. Faride, estamos hablando de gente que ya ha ido a 3 por lo menos elecciones y lucen que en el 20 van a estar vigentes. Uno tiene que imponerse o es el liderato el que se le impone a uno. Uno debe hacer el trabajo para que su trabajo lo defina, o sea, valga la redundancia, uno hace el trabajo que se defina y poder ser asumido y convertirse en líder. Es que es un proceso. Nadie puede imponerse porque yo soy joven y tengo que imponerme. Usted ha hecho un trabajo, usted ha creado y generado un liderazgo que le está dando la oportunidad de ocupar un espacio. Eso es la política, nadie va a ceder los espacios. Es una búsqueda de poder, es una lucha de poder permanente, incluso dentro de los mismos partidos políticos, que nadie está dispuesto a ceder. Y para uno poder ocuparlo, tiene que allanar el camino con su trabajo. Por eso yo digo, es más fácil a veces caminar bajo la sombrilla de liderazgos que ya han sido reconocidos en un momento para poder lograr un espacio aquí, un carguito aquí, un carguito allí, que poder hacer el trabajo, arriesgar y ocupar ese espacio e imponerse dentro del partido. Mira, tú que tienes, las mujeres tenemos un gran desafío tú también con tienes eso. medio y vamos a revertir la cosa y vamos a preguntarle algo a José. José, hay personas que se conforman con no ser nunca poder. Sí, porque hay mucha participación en la vida pública, que no es solamente ser poder. Las generaciones tienen mucho que ver con los liderazgos. Los liderazgos en general duran una generación, Sí. porque están vinculados a ellos. Trujillo, que fue un acontecimiento catastrófico en la vida nacional, calamitoso, enorme, de una trascendencia que no ha sido estudiada. Sí, ¿verdad? Trujillo duró 30 años, una generación. 2 generaciones. Una generación. Bueno, desde el punto 30 de vista de años, 15 una años, generación, sí, una sí. generación. Balaguer y Bosch duraron una generación. 30 años. Este liderazgo hoy Lo mediocre, de segunda clase, vamos a decir, que no brilla como brillaron los anteriores mencionados y no mencionados, se agota en una generación, pero no se ha agotado. Hoy los dos dirigentes políticos del país vigentes son Danilo y Leonel. Y si esos jóvenes, alguien los convoca, no importa que sean PRM, PRD, PLD, y dice, bueno, David Collado, Farideh Raful, Paliza, San Lobatón, el otro, cuando tú coges toda esa gente y los reúnes, dice, ¿qué ustedes quieren independientemente de sus organizaciones políticas? ¿Quieren cambiar la cosa o quieren someterse al liderato existente? Pienso que hay un espíritu dentro de nosotros, de varios de los que usted ha mencionado,
que quieren cambiar las cosas. Lo que hay que definir, qué queremos cambiar, para qué queremos cambiarla y qué efecto queremos lograr cuando nosotros suponemos que las cosas ya han cambiado. O sea, que hay que definir las líneas. No es cambiar por cambiar, no es porque yo soy joven voy a ocupar esos espacios, es que no es eso. Es que nos tenemos que sentar y desarrollar proyectos y decir, mira, tú estás ocupando un espacio de poder dentro del partido, tú lo ocupas dentro del Congreso Nacional, tú lo ocupas dentro del Senado. ¿Qué es lo que queremos cambiar? Porque yo siempre digo, aquí cuando llegó la democracia, se luchó mucho por la democracia, una generación prácticamente, y ustedes conocen el tema mejor que yo, arriesgó su vida, derramó sangre, pero después de repente la democracia no llegó y no supimos qué hacer con la democracia. O sea, las instituciones quedaron débiles, reelegimos a otro presidente que había durado 12 años prácticamente en una tiranía, una semidictadura en esos 12 años también. ¿Y qué hicimos con la democracia? ¿Esto es democracia? ¿Esto es un sistema democrático? Que las instituciones están debilitadas, que un Congreso solamente firma lo que el Poder Ejecutivo manda. ¿Hay libertad de expresión realmente? Cuando también hay líneas definidas que salen del Palacio Nacional para poder cambiar el proceso de construcción de pensamiento de la sociedad. O sea, tú tienes también que ver qué es lo que queremos cambiar. Pero hay una interpretación errada de las elecciones del 86. Balaguer no fue elegido en el 86. Bueno. Fue rechazado Jacobo Magluta. Fue un voto de rechazo que permitió una trampita sencilla. Sí, muy sencilla. Y se quedó Balaguer. Y la sociedad se quedó tranquila. La ciudadanía no se levantó a pelear. Porque predominaba el rechazo. Claro, porque lo legitimaron el fraude con el silencio, que también es un fenómeno a analizar. De por qué legitimamos el fraude, nos sentimos más seguros aquí, rechazamos. ¿Por qué rechazaron a Comar? Porque le tenían miedo. Porque el que calla otorga. El que calla otorga. Yo no voy a ampliar, pero no estoy de acuerdo. Sigue. Sí. Faride, no estoy de acuerdo. Ya comienza el 2017. ¿Tú crees que este año por fin vamos a tener ley de partido? Mira, no lo sé. Realmente no lo sé. Hay una iniciativa, hay un compromiso de nosotros de participar en una ley que se apruebe de partidos políticos y una reforma de ley electoral. He visto a muchas personas del entorno del Partido de la Liberación Dominicana hablando de que es cierto que se van a comprometer con este tema, pero no lo puedo asegurar. Bien. Ojalá y tenerla, pero no lo podemos asegurar. Yo tengo dos cosas. Una es, ¿hasta dónde hay situaciones como la ley de partido que tú puedes obligar a esa mayoría a que haga lo que le conviene al país? Como por ejemplo la ley de partido ya es impostergable. Entonces, ¿cómo tuercen el guía para que lo hagan como debe ser? Y lo segundo es, Faride, José Israel usa mucho de ejemplo, respetando los apellidos, 3 edificios que están en El Conde, que eran en un momento dado los 3 edificios más altos o más bonitos, interesantes y altos que tenía la capital, que era el Copelo, el 10 y el Vaquero. Que a su vez eran propiedad de familias ricas, pero que sus hijos no siguieron los pasos de sus progenitores. Cogieron diferentes caminos. Uno hizo cuarto, el otro se hizo profesional y el otro se hizo narrador de pelota. La pregunta es, ¿en política los padres marcan camino o hay que hacer su propio camino? Hay que hacer su propio camino con sangre, sudor y lágrimas, créame que sí. Hay que hacer su propio camino. Y no es fácil, nunca es fácil, pero de eso se trata. Yo creo que, yo siempre digo, hasta para el acto de amor más lindo, que es dar vida a un ser humano, uno se sacrifica bastante. Y lo que no te cuesta sacrificio no lo puedes valorar. Yo pienso que nosotros estamos en una situación en estos momentos muy interesante, que con la ley de partidos políticos que estábamos hablando es impostergable, pero ¿qué tipo de ley queremos? El año pasado yo recuerdo que la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley de partidos políticos que no era el que se había discutido y que sacaba de ese proyecto de ley lo que tenía que ver con el financiamiento a los partidos políticos, que es lo que queremos garantizar en una ley. La participación de la mujer también era un poco más baja que la que se había plantado inicialmente. Y si la opinión pública y algunos congresistas no salen a hablar de que se había aprobado ya en primera lectura en el Congreso Nacional, eso hubiera seguido su curso. Yo hay diputados diciendo, óyeme, que se apruebe una ley, que sobre la marcha arreglamos la cosa. No, es que no es aprobar por aprobar. Para eso seguimos con el sistema que está. Además, todos los partidos políticos han hecho mutis y han logrado un acuerdo silencioso para que esa ley no se apruebe en 17 años. Es que esa es la realidad. A mí no hay quien me diga, ahora hay una iniciativa. No, ustedes todos tienen un acuerdo. Todos.
un acuerdo silencioso para que no se haya aprobado, Para que las como cosas se sigan tiene como que están. aprobar, para que las cosas sigan como están y porque ellos se benefician de eso, la mayoría. Entonces, si se va a aprobar una ley de partidos políticos, que se apruebe la que el país necesita. Eso es lo que yo digo respecto a una generación. Si estamos aquí, ¿qué queremos? ¿Para qué? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esos son el tipo de preguntas que tenemos nosotros que hacernos ahora, definir y llevar a la sociedad dominicana. ¿Qué hay en este momento? De una de las oportunidades, que estamos en una situación de un modelo económico agotado, de una gran falta de oportunidades, de un alto índice de criminalidad, de personas que a los 60, 61 años no tienen acceso al sistema de salud, ni siquiera para poder tener una misión cuando más lo necesitan. Tenemos una situación de falta de transparencia donde la gente, sobre todo los jóvenes, están entendiendo que la corrupción genera esa desigualdad social, no la pobreza, que no es igual, esa desigualdad. Y que esa corrupción y esa impunidad que se da desde el sector financiero, desde el Congreso Nacional, desde el Poder Judicial, desde el Ministerio Público y desde la Policía Nacional, desde el sistema completo, ¿no? Es lo que está generando que ellos no tengan esas oportunidades. Claro. Y a la clase media les está encareciendo la vida para ellos poder mantenerse con dignidad. Entonces, en este momento, ese tema es importante. En este momento que el fiscal, el Procurador General de la República recibirá, por ejemplo, al presidente en República Dominicana de Odebrecht, que será cuestionado, eso tenemos que observarlo. Que hay pocas preguntas que hacerle, es solamente a quién le dieron el dinero y vamos a investigarlo. O vamos a agarrar quiénes fueron los que firmaron un contrato en nombre del Estado. Vamos a designar un fiscal especial si hubiera esa iniciativa, si hubiera realmente interés de que se supiera. Entonces, puede ser mayor. Puede ser. Hacerlo preso en el momento que llegue allá. Lo primero es que Punta Catalina tiene que suspenderse, porque tú estás hablando de una compañía que entregó una cantidad de dinero, que la admitió públicamente y que sigue operando y le siguen pidiendo al Congreso financiamiento para eso. Entonces, esos temas son importantes porque la gente está despertando. ¿Cómo se capitalizará eso? Será una gran responsabilidad de los actores políticos y de mi generación, que espero que actuemos con responsabilidad, de cara al sol y con integridad, que yo creo que es lo que necesitamos. Una última pregunta por mi parte, que es, bueno, el tema de Brian y Percival, todo esto se llevó así como un huracán, el tema del aborto, de todos los medios, y parece que también consigo se llevó el interés de lo que era el único punto de discusión que había para reformar el Código Penal. Mientras tanto, estamos sin... No, mañana hay sesión en la Cámara para eso. Va a haber, Sí, se va a conocer convocado. mañana. Se ha convocado para conocer el Código Penal mañana en el Congreso Nacional. Bien, yo quiero decirte que los viejos a veces tenemos Los muchachos. consejos Muchachos. que dar, y quiero resaltar algo que te señalé hace rato. Cuando te hablé de la gestión de reelección, habrás notado que son 3 partidos políticos, 3 candidatos diferentes, con 3 gobiernos diferentes, que gestionaron modificaciones constitucionales, pero que tienen un común denominador. Los 3 tienen que ver con obras públicas. Nos vemos. Y los 3 tienen que ser investigados. Bye, Farideh, gracias. Nos vemos. Farideh Raful, ¿para qué otro, diputada.